Bienvenidos a Economía en Breve del 2 de junio del 2024. Este domingo se celebran en México las elecciones más grandes de la historia en las que se renovarán la presidencia de la República, el Congreso completo, 8 gobernaturas, la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, 1098 diputaciones locales, 1802 presidencias municipales, 1975 sindicaturas y un montón de regidurías y otros cargos locales. Por lo pronto, yo ya cumplí con mi obligación y sobre todo aproveché mi privilegio para votar por la opción que yo quiero para México. Ya estaremos comentando en el siguiente programa tanto los resultados preliminares como los acontecimientos del proceso que queremos transcurra en paz y sin grandes contratiempos. Por lo pronto, lo que estoy observando es una gran cantidad de votantes en las calles, lo que celebro enormemente y creo que va a ser una elección que va a superar la participación ciudadana que tuvimos en el 2018. Hay que comentar, sin embargo, que estas elecciones ya estuvieron manchadas tanto por la terrible violencia que cobró la vida de varios candidatos como por la inequidad de la contienda producida por la violación sistemática de las reglas por parte del grupo en el poder, comenzando por el presidente López Obrador, que tanto criticara a los gobiernos anteriores por su injerencia en los procesos. Hay mucho en juego en esta elección que se ha reducido prácticamente a un plebiscito que la mayoría de la gente no alcanza a comprender entre la democracia y el autoritarismo. Comentaba en el programa anterior que haciendo números y cuestionando las encuestas bajo una luz diferente, la posibilidad de un triunfo de la oposición era más real de lo que se percibía en los medios, pero ya veremos si la ciudadanía efectivamente sale a decidir en grandes números el futuro del país y espero que así sea. Del entorno político vamos a saltar al entorno global donde están ocurriendo varios acontecimientos históricos y comienzo con el veredicto de culpable de 34 cargos de felonías al expresidente Donald Trump en el primer juicio que concluye de los muchos que enfrenta. En un día que será recordado con diferentes sentimientos, el sistema de justicia de Estados Unidos finalmente le echa el guante a Donald Trump, que tantos problemas le ha traído a Estados Unidos y al mundo con su comportamiento. Me parece que nunca en su historia algún individuo había llevado a tal extremo a las instituciones políticas y judiciales del país más poderoso del mundo y me parece increíble que todavía tenga un gran respaldo dentro del Partido Republicano al que tiene agarrado firmemente con su base de votantes más leales. Trump, como era de esperarse, salió a despotricar y a decir a los medios que Biden y los demócratas estaban usando la justicia como un arma contra un oponente político, que el juicio era un fraude, que todo era una cacería de brujas, etcétera, etcétera. Ya lo conocemos. Esto, desde luego, agrega mayor tensión al sistema político y judicial de los Estados Unidos en momentos en los que el mundo se está poniendo cada vez más complicado a pasos acelerados. De hecho, cambiando de latitud, hay acontecimientos muy importantes en el entorno geopolítico que me parece pasaron algo desapercibidos. Las cosas están cambiando notablemente en la guerra en Ucrania, ya que finalmente los aliados occidentales, comenzando por Estados Unidos, se decidieron a permitir a Ucrania utilizar el armamento que le proporcionan para atacar posiciones al interior de Rusia, especialmente las bases desde donde salgan los ataques que se realicen a su país. Luego del respaldo de Xi Jinping a Putin y de los ejercicios militares que hiciera China alrededor de Taiwán hace unos días, y de que Putin realizara ejercicios con armas nucleares tácticas en Europa, los aliados occidentales han decidido llamar, entre comillas, lo que perciben es un bluff, una apuesta del dictador ruso, escalando en los hechos su nivel de respaldo a Ucrania y de involucramiento en la guerra. La respuesta de Rusia hasta el momento ha sido limitada en los medios, con el expresidente Medvedev comentando que la situación podría convertirse en una guerra contra la OTAN y que la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares tácticas no es solo una amenaza. Me parece que en el Kremlin estarán analizando con cuidado su siguiente movimiento, ya que el blandir de sables, como le llaman, a las amenazas de usar mayor fuerza para asustar al oponente y conseguir lo que quieren sin tener que pelear en la realidad, pues no funcionó. Habrá que ver también qué mensaje recibe China, que tampoco he visto alguna respuesta a estas decisiones y que me parece
tendrá que evaluar si efectivamente quieren emprender una ofensiva más abierta contra Taiwán y enfrentarse a Estados Unidos y a sus aliados. Ya veremos, pero esto complica enormemente el panorama geopolítico mundial. En otras noticias que me llamaron la atención, en todo el mundo se están registrando pues estas olas de calor mucho más intensas de lo usual, como podemos ver en estas notas de la India y de Estados Unidos, que son solo un ejemplo. Aquí en México estamos experimentando temperaturas que han alcanzado récords. No es difícil ver que esto tendrá repercusiones sobre diferentes precios de diferentes productos, lo que podría complicar más adelante la lucha contra la inflación aquí y en China, como dice el dicho. Pasando a los temas económicos, en México se publicaron las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del mes de abril, con resultados que diría son relativamente intrascendentes, resultados buenos. La tasa de desocupación a nivel nacional rebotó a 2.6% en sus cifras originales, pero con las cifras desestacionalizadas se redujo marginalmente de 2.7% en marzo a 2.6% en abril, que siguen siendo niveles muy bajos de desocupación y desde luego una buena noticia. Por otro lado, las finanzas públicas del mes de abril siguieron presentando resultados muy preocupantes. Por el lado de los ingresos se observó un fuerte crecimiento de 15.3% real anual en los ingresos totales, aparejado a crecimientos más modestos pero de todas formas importantes en la recaudación por el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado de 7.8 y 6.5% respectivamente, que reflejarían un buen ritmo en la economía y el consumo. Al ver el periodo completo enero-abril, el crecimiento de los ingresos totales es más modesto y la recaudación por ISR incluso está cayendo, y buena parte de la mejoría de los ingresos se debe al renglón del IEPS, el impuesto especial a la producción y servicios, en este caso de gasolinas, que el año pasado absorbió los subsidios de los precios de los combustibles para evitar que subieran demasiado. Lo que resulta escandaloso y preocupante es el crecimiento del gasto público, que en el total está creciendo 18.1% real anual, que representa 571 mil millones de pesos de incremento anual en el periodo de enero-abril. Lo que más está creciendo en monto es el renglón de subsidios y transferencias en más de 213 mil millones de pesos y en un uso evidentemente electorero o, como dice el presidente López Obrador, politiquero del presupuesto. Como consecuencia, el balance público y el balance primario se han deteriorado en cerca de 300 mil millones de pesos en ambos casos en enero-abril, tirando por la borda cualquier insinuación de disciplina fiscal. La deuda pública alcanzó en abril un saldo de 16.1 billones de pesos, billones en castellano, equivalente a casi 940 mil millones de dólares. En lo que va del sexenio, la deuda pública se incrementó en 5.1 billones de pesos, es decir, 380 mil millones de dólares. En esta gráfica se puede ver la evolución de la deuda pública nominal expresada en pesos, destacando el fuerte incremento en los últimos meses. Para dimensionar un poco mejor la magnitud de la deuda, podemos dividirla entre la población ocupada para ver cuánto es lo que le tocaría a cada persona que produce, y como vemos en esta gráfica, serían cerca de 458 mil pesos por persona ocupada, algo así como un buen coche nuevecito. Por otro lado, el financiamiento otorgado por la banca comercial al sector privado repuntó en abril, especialmente en el crédito al consumo, como pueden ver en la línea azul claro de esta gráfica, que se expandió 13.9% real anual. El financiamiento a empresas y personas físicas con actividad empresarial aquí en las barritas azules repuntó 2.7% real anual, mientras que el destinado a la vivienda en la línea amarilla lo hizo en 3.6% real anual. Al interior del crédito al consumo fue el destinado a la compra de automóvil el que se disparó con gran fuerza a 43.5% real anual, lo que, como pueden ver en la línea naranja de esta lámina, resulta sorprendente. Tal vez la cercanía con el mes de mayo, que es un mes en el que estacionalmente suben las ventas de automóviles, aunado a la fortaleza de tipo de cambio y tal vez algunas compras con motivos precautorios por la proximidad de la jornada electoral y el cambio de gobierno, tuvieron algo que ver. Como quiera que sea, resulta extraordinario, aunque es una buena noticia. El resto de los renglones aumentó, pero de forma más modesta. Pasando a los indicadores de Estados Unidos, se presentó la primera revisión
de dos que se hacen en las cifras del Producto Interno Bruto del primer trimestre del año, que pueden ver en la última columna de este cuadro. El crecimiento del trimestre se ajustó a la baja de forma no trivial de 1.6 a 1.3%, destacando la revisión a la baja en el consumo personal de bienes, como ven aquí, y la revisión al alza en el crecimiento de las importaciones, que termina restándole al crecimiento del PIB. Estas cifras muestran una desaceleración importante en el ritmo de la actividad económica de nuestro vecino del norte. Por otro lado, la inflación medida por el índice de precios del gasto en consumo personal, que excluye alimentos y energía, que recordemos es el principal indicador de inflación para la Reserva Federal y sus decisiones de política monetaria, registró un 0.2% en abril, quedando en línea con lo esperado, pero como podemos ver en esta gráfica, todavía está elevado respecto a lo observado antes de la pandemia. A tasa anual, este indicador de inflación siguió descendiendo para alcanzar 2.75%, como podemos ver aquí. Me parece que estas lecturas de inflación todavía no son suficientes como para disparar el primer recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal ahora en el mes de junio. El ingreso personal, por otro lado, creció 0.3% en abril, tal como se anticipaba, pero descontando el efecto de la inflación se contrajo 0.1% real, como podemos ver en esta gráfica. El gasto en consumo personal creció 0.2% en abril, quedando por debajo del 0.3% que se pronosticaba, y ya descontando la inflación se contrajo 0.2%, como ven en esta gráfica. Esto quiere decir que las finanzas de los hogares se deterioraron un poco al comenzar el segundo trimestre del año. No obstante, en esta gráfica pueden ver que el gasto en consumo como proporción del ingreso sigue en niveles todavía bastante elevados y por arriba del 81%. Habrá que ver hasta qué momento pueden mantener estos niveles de gasto los consumidores en Estados Unidos. Para los mercados accionarios, el mes de mayo terminó con ganancias en la mayoría de los 10 índices que seguimos, como podemos ver en la segunda columna de la tabla, con las notables excepciones de nuestro mercado accionario y del de Brasil. El promedio de los 10 índices avanzó 1.6% en el mes de mayo. En la semana que terminó, en cambio, se presentaron bajas generalizadas, con el promedio de los 10 índices perdiendo 0.8%. Nuestra bolsa de valores en México perdió 0.4% en la semana, terminando en las 55.179 unidades. Nuestro tipo de cambio se depreció un poco en la semana, como pueden ver aquí, para terminar en 17.01 pesos por dólar, que sigue siendo todavía un nivel de sobrevaluación importante. La semana que inicia tendremos un montón de información relevante, comenzando este mismo lunes en México con la jornada postelectoral, en la que conoceremos los resultados del conteo rápido y sabremos si hay claridad de quién será la nueva presidente del país y si tendremos días de conflicto postelectoral intenso o más usual. Espero que este lunes las instituciones de la República respalden la decisión genuina de los electores, que funcionen correctamente y que estén a la altura de lo que requiere el país. En eventos e indicadores económicos tendremos las remesas familiares del mes de abril, los resultados de la encuesta de expectativas que realiza mensualmente Banco de México, el indicador IMEF del mes de mayo. El martes tendremos las cifras de inversión fija y consumo privado interior del mes de marzo, y luego el miércoles las cifras de confianza del consumidor y los resultados de la encuesta quincenal de Citibanamex. El jueves se publicarán los datos de la industria automotriz del mes de mayo y el viernes tendremos la inflación también del mes de mayo. En Estados Unidos tendremos las cifras de los índices ISM, así como el reporte de empleo, todos del mes de mayo. Para la sección Tiempo de Crecer les tengo una reflexión muy a propósito de este día que celebramos la jornada electoral, justamente sobre la democracia y su surgimiento. La democracia se instaura por primera vez en Atenas, Grecia, en el siglo V a.C., con el propósito fundamental de evitar la concentración del poder y la tiranía de un individuo o grupo de élite. Solo los ciudadanos atenienses varones adultos que poseían tierras podían participar plenamente en la política, ya que se creía que quienes tenían propiedades estaban más interesados en el bienestar y la estabilidad de la polis. Se consideraba también que solo los hombres libres tenían la educación y las virtudes necesarias para tomar las decisiones,
informadas y responsables para la comunidad. Había desconfianza hacia las decisiones de las masas y se temía que aquellos sin propiedades o educación pudieran ser manipulados fácilmente o tomar decisiones impulsivas. Uno de los asuntos más importantes que tenía que decidirse de forma democrática era si ir o no a la guerra, ya que literalmente era una decisión de vida o muerte, y eran los hombres libres los que tenían que servir como soldados. La estrategia militar en la formación de falanges y marinas fomentó una cultura de igualdad y colaboración entre los soldados, quienes dependían unos de otros para la supervivencia y el éxito en las batallas. Esta interdependencia militar se trasladó a la esfera política promoviendo la idea de participación igualitaria entre los que vivían las consecuencias de las decisiones. Las experiencias colectivas en la defensa de las polis, que era como se llamaban a las ciudades-estado, crearon un sentido de comunidad y responsabilidad compartida. Los ciudadanos que luchaban juntos eran más propensos a valorar la participación equitativa en la toma de decisiones políticas. Las experiencias negativas con tiranías y gobiernos centralizados impulsaron la adopción de sistemas donde el poder estaba más distribuido y controlado por la ciudadanía, previniendo los abusos del poder. Noten que la democracia surge entre los hombres que compartían para bien o para mal las consecuencias de sus decisiones y por lo tanto tenían que ser responsables y solidarios entre ellos. Hoy día la democracia ha evolucionado y decía Sir Winston Churchill, muchas formas de gobierno se han probado y se probarán en este mundo de pecado y dolor. Nadie pretende que la democracia sea perfecta o totalmente sabia. De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas aquellas otras formas que se han probado de vez en cuando. Sin embargo, la democracia moderna tiene un problema que habrá que resolver de alguna forma. Las consecuencias de las decisiones que toman los ciudadanos con sus votos nos afectan a todos, pero para que funcione de forma adecuada, la democracia requiere de ciudadanos bien informados y educados para entender lo que pasa en los asuntos públicos y cómo las decisiones que se toman afectan a la República. Pero la gran disparidad que hay entre los ciudadanos en cuanto a información y educación deja a la democracia vulnerable a aquello que tanto temían los antiguos atenienses, a que se abriera el camino a la tiranía. Lo más elemental que debe entender cualquier ciudadano en una democracia es que el poder tiene que estar repartido entre diferentes instituciones para evitar su abuso y la formación de tiranías y dictaduras, y son las instituciones que separan los poderes del Estado las que evitan que esto ocurra. Otra verdad fundamental que deberían entender la mayoría de los ciudadanos es que una educación de calidad es fundamental para vencer la ignorancia, que es el principal enemigo de la humanidad, y salir de la pobreza, que es la cruel condena de la ignorancia. La educación es el gran ecualizador entre las personas y es literalmente la escalera hacia la prosperidad. Ya veremos cómo decidió México en esta elección, que por lo pronto estoy viendo muy concurrida, lo que me hace pensar que se superará, como decía, la participación ciudadana que vimos en el 2018, y ya veremos cómo se comportarán las instituciones y los ciudadanos que resulten electos para ocupar los cargos de estas instituciones públicas que espero estén a la altura de los tiempos que vive el país y dispuestos a construir un mejor México para todos. Y con esto terminamos este programa 366 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.